Hola mis chicos de grado décimo. Bien, esperando que estén bien, que estén juiciosos, que estén cumpliendo con sus deberes académicos correspondientes. Eh, para hoy voy a tratar de explicar un poco lo que concierne a los conceptos propuestos en la actividad 4 y 5. Recuerden que la actividad 4 y 5 es la misma temática, ¿sí? Problema político, pero centrándonos en el Estado, poder y gobierno. ¿Listo? ¿Desde quién? Desde el maestro y discípulo, Platón y Aristóteles. Bueno, tengan en cuenta que ya nosotros acordamos algo, yo también se les dijo, se acordó y ya estamos en cierre, así que necesito puntualidad en la hora de la entrega de los trabajos correspondientes y demás. ¿Listo? El trabajo que se tiene que hacer en la actividad 4 es un trabajo en parejas o en grupos de 3, no más. ¿Individual se puede? Sí, individual se puede. 3, 2 o un hito, no 4 ni 5 personas. 3, 2 o una persona en el trabajo. De la 4 a la 5, pues como lo indiqué también, ahí está el ejercicio sencillito, responder a las preguntas en una infografía y ya. 15 puntos para eso, 15 puntos para el trabajo escrito. ¿Listo? Entonces con la temática, el tema es uno solo, en esas dos actividades, voy a tratar de explicarlo en estos minuticos que me permite esta aplicación, 15 minutos, los conceptos que están allí. Todo lo voy a hacer desde la lectura que les propuse en Santillana. Está la lectura, ya dice actividad 4, usted entra a la biblioteca, allá la encuentran y lo pueden hacer lectura. Y creo que esta lectura de monografías es muy clara, explica todo y además si no se entiende algún concepto casi siempre aparece la explicación. Entonces vamos a mirar poder, Estado y gobierno, ¿cierto? Desde cada uno de estos dos grandes filósofos, maestro y discípulo. En Platón entonces vamos a tener punto de partida desde la obra de la República, eh, desde Aristóteles, desde la obra La Política, ¿cierto? Cada uno propone su pensamiento político, ¿cierto? Como para una idealización del Estado, de la sociedad, ¿sí? Una sociedad ideal. Bueno, entonces, por acá, ok, aquí está toda la actividad 4, ya lo había mencionado, ¿cierto? Ya mencioné esto, ya está ahí entonces. Listo, 4 y 5. Entonces, es acá. Entonces, vamos a monografías, es una maravillosa página. No sé, acá no se alcanza a ver. Ahí está en la biblioteca. Ahí está, segundo periodo. Acá está. ¿Sí? Estado y poder. Ahí está para que la tengan en presente. ¿Listo? Entonces, hace un poco un recuento de lo que es y en lo que concierne estos antecedentes de la política, ¿sí? Hace el ejercicio de investigación, muestra lo del pensamiento, los pensadores en el tiempo y demás, cómo cada uno de ellos hace sus tratados y sus postulados acerca de esto. Las herencias de la cultura griega de la época, ¿cierto? Las herencias de la cultura griega de la época actual no son las únicas, pero sin duda son las que más importan, entre otras entre las demás naciones de los griegos son un pueblo político. Cabe destacar, una frase recordada por Aristóteles, la que dice, el hombre es un animal cívico, es decir, un animal que no solo vive en sociedad, sino además se ocupa por la participación activa. Listo, habla un poco de Homero, la Iliada, que tiene presente allí. También habla de Hipodamo, de Mileto, ¿cierto? Hace ese ejercicio allí. Entonces, con esa introducción, aquí por último dice, por último, otro gran influyente en la historia de las ideas políticas fue sin dudas Pericles, ¿sí? Que se destacó en la democracia ateniense. Entonces habla de Homero, habla de la cultura griega, habla de Heródoto, ¿cierto? ¿Sí? Y Hipodamo, ¿cierto? Y por último, pues habla de Pericles, ¿listo? Y ahí se empieza entonces con el concepto de definición de Platón. Arranca con el maestro, siempre va a ser el maestro, no va a ser primero el discípulo, casi cuando sea la confrontación de estos dos personajes, siempre va a ser el maestro el que inicia para confrontarlo con su discípulo, con su discípulo Aristóteles. Definición de política. El arte de la política para Platón, el arte de la política para Platón se encuentra muy emparentado con el concepto de educación. Entonces,
como lo decíamos, están los tres niveles de Estado, sí, niveles de gobierno, ¿cierto? Entonces, todo gira en torno a la educación. Creo que lo decíamos, si mal no lo estoy, me perdonarán si no me equivoco, ¿sí? Si mal no estoy, decíamos que quien debe encargarse de la educación en, quien debe encargarse de la educación de los chicos, de los jóvenes, es el Estado. ¿Por qué? Que es la única que puede determinar el rol que desempeña, que va a desempeñar en la sociedad. Entonces, en Platón se ve la política como un concepto de educación. En el primer momento se destaca que es la disciplina, que es un conocimiento esencial para todos los hombres, y la representa solamente como un elemento más de la educación. Puede entenderse también de ese modo. Eh, pero su concepción cambia para convertirla en el arte de conducir a la sociedad humana. Entonces, ¿qué podemos para Platón? Es el arte de conducir a la sociedad humana. ¿Sí? Quien hace política es un artista, porque va a conducir a la sociedad humana, porque está preparado, porque diría el otro filósofo, ha desarrollado el alma racional, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que hace política? El que conduce a la sociedad humana. Estableciendo que puede impartirla mediante la obligación y la violencia, pero también a través de los hombres libres. Ojo, en esos dos momentos, en esas tres cositas, en la obligación, en la violencia, pero sobre todo en la voluntad, porque el hombre es un hombre de voluntad libre, ¿sí? Que está en la capacidad de eh, captar, de comprender esto, ¿listo? Viene hablando un poco entonces de cada uno de estos elementos. Ahí está la definición de Platón de política. Una concepción de la política es el arte de gobernar a los hombres. En otras palabras, esto que dijimos acá, que es el arte de conducir a una sociedad. ¿Qué es la política? Es el arte de gobernar a los hombres con consentimiento. Es lo más irónico, ¿no? Es el arte de gobernarnos con consentimiento porque yo voté por esa persona, porque usted votó, porque usted dio el voto, ¿cierto? Nos gobiernan con consentimiento, es lo más tonto que podría pensarse. Habla de la política como algo no militar, aquí lo presente, ¿sí? Que se confunde con una ciencia, ¿no? Que hay diversas ciencias que no son políticas. Hace la aclaración acá, ¿cierto? Acá en el concepto de poder del gobernante, si usted le da en poder, se va a desplegar el enlace, ¿cierto? Ya estaba abierto. Se va a desplegar el enlace. Ok, ahí está. Sí, poder, y ahí va a aparecer una lectura sencilla y hace la definición de poder. Pero va a hablar ya desde otros filósofos, de Max Weber, ¿quién más está ahora aquí? Max Weber, Tainey, ¿sí? No sé cómo decirlo, Grom, ¿sí? Entonces cada uno de ellos va a hacer presentar el concepto. Bueno, entonces ahí viene hablando del poder como un elemento que considera la virtud moral, ya lo dije, entonces la virtud moral del gobernante era importante. ¿Por qué? Porque es el que va a dirigir a los otros que lo eligieron. ¿Listo? Porque es legítimo, porque está allí y demás. Acá alguien preguntaba en algún momento, la Sofroc, ¿qué hace? Ahí es claro, y es claro lo que dice ahí, si usted lo lee es claro el apunte. La sofrocacia, para entender más sobre el concepto, la concepción es de poder que plantea Platón, por Dios, legitimada por la educación, es necesario realizarla en el análisis de ese término. Sofrocacia establece que el poder debe caer sobre los que saben, los jefes políticos, debe ser especialistas en ciencias políticas. ¿Listo? Además de eso, la sofrocracia podría llegar a convertirse en una aristocracia, porque son algunos los que saben, ¿cierto? Podría llegar a convertirse en una aristocracia. ¿Listo? Aquí dice que el establecimiento de la sofrocracia está ligado a la aparición del genio político, pero Platón no nos dice de esa forma, sino pues da un cambio de circunstancias que refieren más. ¿Listo? La gran imagen del sabio. La sofrocracia es característica de un sistema ideal de educación. Es una característica de un sistema ideal de educación. Bueno,
también para que lo tengamos allí presente. Vuelve aquí donde quería llegar, o sea, donde decía que se presenta el hecho de posible relación entre, se me fue, entre la oligarquía, ¿cierto? Podría convertirse en una aristocracia, oligarquía, ¿cierto? Se podría convertir en una forma de gobierno, esa sofocracia se podría convertir en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, como son algunos, en esa obra de Platón, está en esta polis, lo que se da es esa, ¿listo? Posiblemente se da. Viene hablando entonces de cada una de las formas de gobierno, la oligarquía, la monarquía, la democracia, que vuelvo y repito, esa oligarquía podría ser una misma, es la misma aristocracia, ¿no? La oligarquía es la misma aristocracia, pero esa oligarquía, aristocracia podría llegar a ser una eh, sofocracia, ¿listo? Podría llegar a convertir. Explica cada una de las monarquías, ¿cierto? Las que aparentemente se dan, explica lo que es la oligarquía que presente allí, que se aparece allí, que adopta formas de tiranía, ¿sí? Todo lo que puede darse en quien gobierna, ya que no busca un bien común. ¿Listo? Ya habla de la democracia, ya sabemos que el concepto de democracia, gobierno, ¿quién gobierna? El gobierno quien gobierna es el que está allí. Y ese gobierno, aquí haciendo parte de la oligarquía, del gobierno oligárquico, de las leyes aristocráticas, está las leyes o aristodemocracia. Es otra concepción de Platón, plantea en su vejez, y aquí hay que tenerlo, es algo viejo. En el Platón habla de política ya cuando está mayor, cuando ya es viejo, ¿sí? Hace ese ejercicio de hablar de política. ¿Listo? Entonces habla ya de la democracia, como primer lugar está allí, todo el asunto, lo que ya hablábamos la clase pasada, es un movimiento, que quien gobierna es el, ¿qué? El filósofo, ¿sí? Porque es el que ha desarrollado más esa alma, ¿sí? Que tiene ideas y demás. Acaba con como creo que lo hemos dicho, elementos de tentación egoísta son la propiedad y la familia, ¿sí? Aunque la familia termina siendo la primera, el punto de partida o el punto de inicio para la sociedad, ¿listo? Entonces hay que tenerlo presente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, al final de la sofocracia va a decir algo que me pasé, que termina con la decadencia, o sea, se cae, va en pique, va en declive el, la sofocracia, lo sofocrático, porque que Platón lo plantea que es una manera utópica de volver a la regeneración de un sistema sofocrático. Esto es una muestra de que su visión política, ya que él en algún momento surgía de la decadencia a través de la ambición que carecía la aristocracia, timocracia. ¿Listo? Entonces aquí está, de pronto se pierde lo de la sofocracia y empieza a decaer. ¿Listo? Empieza a decaer porque no tiene ya los fundamentos, no tiene ya la para responder a este. ¿Listo? Por último, pero aquí surgiría una nueva ilusión utópica de Platón, ya que para salir de la tiranía se debe volver a la monarquía del genio, ¿cierto? O como mejor vivimos a lo largo del desarrollo de sus ideas, el gobierno de los sabios, ya sea que el tirano se hace filósofo o el filósofo se hace rey. ¿Por qué pasa? Posiblemente. ¿En Colombia pasa? No, aquí no pasa nada. Se habla de muchas cosas y no pasa nada. Nos gobierna quién sabe quién. ¿Listo? Esto primero hay de Platón, podemos dejarlo ahí. Mi madre pensé que pensé que alcanzaba a hacerlo, pero no. Da mucho más, ¿cierto? Hay mucho más que abordar allí. Entonces, dejémoslo ahí, Platón. Ya ahorita hacemos otro, continuamos con Aristóteles y cerramos un poquitico. ¿Listo, hijos? Ya nos vemos entonces. Espero ser un poco claro. Lean esa lectura, porque esto tiene mucho que ver y vamos a tocar la evaluación.